Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada. Como cada semana, su anfitrión, el licenciado Ignacio Hernández, con ustedes. En este momento, como en otras ocasiones, desde la casa, nuestra residencia, podemos compartir con ustedes, tratando de mantener y colaborar con este estado de emergencia que está viviendo la República Dominicana, quedándonos en casa. Todavía es tiempo para seguir en casa y evitar seguir propagando el virus del COVID-19. Y precisamente en el día de hoy queremos compartir con ustedes en este espacio un programa muy interesante. Tenemos con nosotros a nuestra compañera Eulogia Familia Gina, quien es vicepresidenta de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, una mujer de una larga trayectoria de trabajo, exdiputada, ¿verdad? Política. También Gina, pues, es parte de los grupos de mujeres, de los grupos sociales, que siempre han estado al frente de los mejores intereses de las mujeres en la República Dominicana, de defender esos derechos inalienables, constitucionales que tienen las mujeres. Y vamos a hablar de muchos temas que precisamente, pues, de una u otra manera atañen a la vida de la mujer trabajadora en la República Dominicana. Queremos en este momento, de manera muy especial, pues, entrar inmediatamente en el programa del día de hoy, compartir este programa con nuestra compañera Eulogia Familia. Ya tenemos a Eulogia en pantalla. Eulogia, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Eulogia, gracias a Dios. ¿Cómo ha estado la situación? Mucha lluvia en el país, ¿verdad? Bueno, en medio del confinamiento y esta situación del COVID, lógicamente la situación no es tan normal para nosotros y nosotras, porque el confinamiento obliga a tomar una serie de medidas que hacen que las personas tengan que reducir su espacio de trabajo, reducir su contacto familiar y social, y a lo cual tenemos que contribuir todos los dominicanos y dominicanas, no solo las autoridades. Y la pandemia ha durado tanto porque también hay mucha indisciplina de las personas para asumir el confinamiento y también las medidas de prevención en términos del entorno familiar, que no se lo debemos dejar solo a los médicos, enfermeras y al sector salud y a las autoridades, sino que la contribución de nosotros y nosotras es muy importante en términos de la prevención y la atención. Pero hay algo muy importante que hay que destacar, y es que en medio de la pandemia, el confinamiento ha demostrado que los cuidados son muy importantes y que la economía de los cuidados ha prevalecido tanto en el confinamiento como en las personas que están trabajando, entiéndase. El sector salud es cuidado, la cuestión de la educación es cuidado, el trabajo del hogar remunerado y no remunerado es cuidado, las trabajadoras que están en las plazas comerciales atendiendo a la clientela, vendiendo, también tienen que tomar parte en los cuidados. El fin es que las mujeres en esto de los cuidados, en medio del confinamiento y la pandemia, hemos hecho un trabajo muy importante que hay que resaltar. Gina, disculpa para que podamos entrar más profundamente en este tema. Te voy a pedir, te quiero compartir contigo y con los amigos televidentes algunos datos que son importantes tomar en cuenta. Mira, yo te decía porque, yo quería referirme brevemente, cambiando un poquito la trayectoria de donde ibas. Mira, el país ciertamente está en una situación altamente delicada, viviendo esta situación de esta pandemia, pero ahora se está complicando, Gina, también. A mí, por ejemplo, yo quería compartir contigo estas informaciones que yo sé que tú las tienes, pero que los amables televidentes también, pues siempre nos llaman y comentan sobre estos temas. Mira, ahora con este tema de la tormenta Laura, Gina, tú sabes la situación
que está viviendo tantas personas, que incluso tuvimos 4 muertes. Yo quiero compartir y solidarizarme, pero quería pedirte disculpas por la interrupción, porque de manera muy especial solidarizarme con las familias de esos 4 personas que murieron con el tema de la tormenta Laura. Ha sido un evento que también va a complicar la situación de mucha gente que quedó, muchos trabajadores y trabajadoras quedaron sin hogar, algunos, y otros que perdieron todos sus ajuares. De hecho, 2 de las personas, la señora que murió y el niño que murió, que le cayó una pared encima, ¿verdad? No sé si tú te diste cuenta, a su casa, vivían cerca de la zona donde yo resido. El kilómetro 14, la autopista Duarte, por ahí, en una zona bastante vulnerable vivían esas personas, y pues le cayó una pared encima de una compañía que está construyendo un residencial de clase media alta por ahí. Pero no tomaron en cuenta todas las personas humildes que vivían del otro lado, y ahí está la desgracia. Yo quería resaltar ese hecho porque es importante solidarizarse con la familia de esas señoras, de esas personas que murieron. Entonces, por otro lado, Gina, también quería compartir contigo algunas informaciones, si tú estás de acuerdo, sobre el tema que tú estás tratando, para que la gente tenga también una realidad, una información fresca de cómo anda la situación del COVID, Gina, porque lo que tú estás diciendo no es como para simplemente hablar de quizás los problemas que estamos viviendo todos, las mujeres más que todo, especialmente las madres solteras que han tenido que librar una batalla ahora con este tema de la pandemia. Pero yo quisiera también, porque también ese es otro tema, cómo la sociedad dominicana va a lograr salir de esta. Mientras estemos mirando estas estadísticas que tenemos en el día de hoy y no veamos ya el punto de inicio de manera práctica, concreta, de cuál va a ser las medidas de las nuevas autoridades en términos que puedan por lo menos cambiar esta realidad, es para que nos preocupemos, Gina. Por eso tú hablabas de un estado de emergencia que se le aprobó ya el Senado ahora lo debe aprobar la Cámara de Diputados. El Senado aprobó 45 días más. Y nosotros, los ciudadanos, las personas que hacemos opinión de una manera u otra, estamos de acuerdo, por lo menos nosotros estamos en este canal, en este programa, de acuerdo con esa extensión del periodo, pero no por tener un estado de emergencia por 45 días y que las cosas sigan igual. Tiene que ser para que se tomen medidas más drásticas, Gina, porque el tema es que para mí el gran número de afectados de COVID no es ni siquiera, mira que era una preocupación para nosotros, pero no se está dando dentro de las empresas. Hay que ser honestos. No se está dando dentro de las empresas. No se está dando en el roce social de la gente que sale a trabajar. El mayor número. Hay que decir la verdad. Se está dando en los momentos en que la gente anda en su tiempo libre, en las calles, haciendo lo que entiende que tiene que hacer. Y ahí, indudablemente, que mientras estemos en los barrios, haciendo fiesta todos los fines de semana y bebiendo romo, la juventud especialmente, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser los transmisores de ese virus que va a llegar a la familia. Mira cómo andan las cosas en el día de hoy, Gina. Las últimas 24 horas murieron 28 personas, Gina, en el país. Ese es un número muy alto, Gina. Es decir, morir 27 personas, y se está muriendo mucha gente que lamentablemente son los más vulnerables. Gente joven también está muriendo, pero la mayoría son gente con edad avanzada o con alguna situación de vulnerabilidad. Pude ver en la prensa el día de hoy, murió un ex senador, murió otro señor ahí importante, creo que ligado al medio empresarial. Está muriendo mucha gente de COVID, mucha gente. Mira cómo andan las cosas. Estamos hablando de 1,613 casos de contagiados al día de ayer. Y óyete que las pruebas que se están haciendo todavía no son las pruebas que hay que hacer. El nuevo gobierno ha anunciado las que se podrían hacer hasta 7,000 pruebas diarias, pero no se están haciendo ni
todavía no se ha empezado a hacer ni siquiera una cuarta parte de esas pruebas. Y sin embargo, ya estamos alrededor de 1.613 casos de contagio, con más de 92.478 contagiados en totalidad. Claro está, de eso se han recuperado alrededor del 50%, un poco más, quizá el 60%, pero estamos hablando, como te dije, de 28 muertes. Ese es el panorama, Gina, que está viviendo la República Dominicana. Mientras tanto, ya entrando en lo que tú estabas tratando, del tema de cómo esto nos ha afectado a todos, a los trabajadores, a las mujeres trabajadoras, que son madres de familia, pero también salen a la calle a buscar el pan de cada día. Yo te dejo el tema en la mesa y qué tú recomiendas que puede hacer, qué debería hacer el gobierno y las autoridades, porque el problema es que ya vimos, después de más de 6 meses de pandemia, que con solo decirle a la gente quédate en casa no basta. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema. Bueno, lo primero es que el estado de emergencia se declara la ley. Después vamos a ver la medida que el gobierno va a adoptar. Yo supongo que viene con medidas complementarias a las que ya existían para corregir el problema del COVID, para ir reduciendo, mitigando la situación del COVID. Ahora bien, hay algunas medidas todavía que yo pienso que hay que ver, un poco que recoger. Ciertamente las empresas en las empresas no son los focos de contagio. ¿Por qué? Porque las empresas tienen aplicando los protocolos de sanidad que se mandan en tales circunstancias. Pero en el trayecto de la casa al trabajo, el transporte es un foco de contagio. Entonces, en la hora pico, aquí el protocolo sanitario dice que se reducen los asientos en un 40% del transporte público, en su ocupación para crear distancia. Pero resulta, perdón, que no es así, que a la hora pico todo el mundo anda empujando para meterse en el vehículo, en los buses, en el metro, para fin de llegar a su casa, porque después viene el toque de queda y la gente anda preocupada. ¿Qué es lo que pasa? Que al reducir la capacidad de asientos para crear distanciamiento, no se han inyectado nuevas unidades de transporte para que sean ocupadas por esos asientos que han quedado eliminados en el transporte regular. Entonces, el transporte público aquí es un foco de contagio y si no se resuelve esto, vamos a tener problemas. Otro asunto es los hogares. Los hogares, un 46% de los hogares dominicanos o no tienen agua, o tienen tubería que no le llega agua, o le llega un día a la semana, o un día o unas horas por el día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se necesita mucha agua en la casa para higienizar la ropa, para bañarse, lavarse las manos y todo esto. Y si los hogares no lo tienen, que tienen que estar comprando tanquecitos de agua, entonces esto se le hace muy costoso y con mucha dificultad de adquirir el agua. Entonces se necesita que los hogares sean suplidos por desinfectantes como los gel o los sprays para desinfectar la ropa, higienizarse las manos, porque esa escasez de agua se puede suplir entonces con los desinfectantes. Para eso se debían incluir en las cuestiones de las transferencias condicionadas que del gobierno de solidaridad a los hogares pobres, le debían incluir obligatoriamente en los supermercados cuando compran botellitas de gel y botellitas y spray para desinfectar. Otro asunto es que la misma gente que trabajan, cuando llegan a su casa, pueden llevar el virus encima, porque entonces lo transportan al hogar porque tienen diariamente que entrar y salir. Esos son elementos que hay que considerar, pero también hay que tomar en cuenta
que en algunos lugares donde se trabaja, como en las plazas comerciales, donde se hacen largas filas, y en los bancos, son aún con las medidas que se adoptan para los clientes en los bancos, también se vuelven efectos de contagio, porque mucha gente a veces no respeta el distanciamiento. Entonces, esto es una cuestión de conciencia ciudadana, políticas públicas y de que tengamos responsabilidades. Entonces, los cuidados también es un elemento a tomar en consideración en medio de la pandemia, porque a la gente hay que educarle que en la casa todos tenemos que asumir responsabilidades. Yo soy de opinión, Gina, que debe de cambiar un poco. A mí me parece que se ha invertido dinero, el anterior gobierno invirtió bastante dinero en este tema de la pandemia. En el tema, por ejemplo, de la publicidad, a mí me parece que ha sido deficiente. La publicidad, los mensajes que se ponen en los medios, incluso la Organización Panamericana de la Salud auspició 5 videos pequeños con personas ligadas a los medios, los artistas urbanos y esas cosas, hablando sobre el tema del COVID. Yo no he visto prácticamente esos videos, no sé qué ha pasado, pero definitivamente que también muchos sabemos qué hacer cuando llegamos a nuestras casas, pero otros no lo saben para no meter el virus. Muchos sabemos que debemos usar la mascarilla, pero como que debería haber una publicidad más efectiva en los medios de comunicación, que no sean simplemente las voces, los mensajes escritos que se envían a través de la televisión y de la radio, diciendo quédate en casa o usa mascarilla. Entonces, debe de ver cómo la comisión que existe en el país del nuevo gobierno, que debe de evaluar todo esto. Yo quisiera, Gina, también, porque sé que ese tema tú lo manejas bastante bien, ha estado participando incluso desde hace muchos años en representación del movimiento sindical en el Consejo, creo que se llama así, el Consejo de Educación de la República Dominicana. Ahora empiezan las clases, Gina. Yo quisiera que habláramos un poquito de este tema en relación al año escolar, el tema de la pandemia. Hay mucha desorientación porque aquí hay 2 sistemas, uno público y otro privado. Mientras que el sistema público ha dicho ya cuándo se van a iniciar las clases, sin embargo, en el sector privado todavía no tenemos mucha claridad, no hay como un consenso dentro de lo que son los colegios privados. Pero yo quisiera también que tú me pudieras dar tu opinión, porque no solo como mujer, como dirigente y todo lo demás que has estado, como dije, participando en todo esto, pues sabe cuál es la realidad de los niños en las escuelas. Sí. Perdóname, Gina, para que hablemos del tema, porque quiero que puedas agotar tu tiempo en ese tema. Vamos a ir a una breve pausa, ¿verdad? Y regresamos inmediatamente con ese tema, ¿de acuerdo? Ok, Gina, pues. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde Lindotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo.
Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. Muy bien, amigos televidentes, estamos ya de regreso con su espacio Visión Social Globalizada, conversando con Gloria Familia Gina. Gina, ya estamos en el aire nueva vez. Quisiéramos, por favor, ¿cuál es tu opinión? Porque de verdad que el pueblo, las madres dominicanas necesitan por lo menos escuchar algunas voces que puedan orientar sobre el tema del COVID. Muchas madres dicen, yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela. Por lo menos ya el sector público, como yo dije, pues estableció una fecha que va a permitir ver qué va a pasar en el país. Pero los colegios privados han dicho como que van a arrancar ya. Entonces no sabemos realmente cuál podría ser la posición que se asume en ese sentido. ¿Y qué debería hacer el Estado Dominicano? Porque debería ser una regla para todos, no para un sector nada más. Bueno, yo creo que las medidas que adoptó el gobierno en el sector público son correctas porque no hay condiciones para que los estudiantes reciban clase presencial, no la hay. Pero además, la forma en que está diseñado, eso va a traer una renovación del sistema educativo y va a tener sus impactos a mediano y largo plazo cuando se inicien las clases de manera virtual y que de hecho empujan a la familia entera a involucrarse dentro de lo que es el acceso a la tecnología, porque se ha convenido que entre familias y los estudiantes, tutores, padres y madres, van a contribuir con el proceso de educación y a la vez recibirán entrenamiento, recibirán la tecnología en su casa, tanto el internet como recibirán los equipos de computadora, muy importante. Y ahí lo único que tendríamos que ver en el momento es la energía eléctrica. Este es un país con mucha deficiencia de energía eléctrica, pero ya veremos si esas cosas también tienen que ser consideradas para ser superadas y que el proceso sea bueno. Eso es muy importante porque eso en verdad va cerrando la brecha digital en República Dominicana. Ahora, el sector privado, como siempre, tiene su premura porque en el sector privado prevalece la cuestión económica. Están empeñados en iniciar en este proceso ahora. Ahora, lo que yo entiendo es que han sido autorizadas las partes que van a ser virtual, no presencial, porque si es presencial es dañino igual para el sector público, no debe ser presencial. Ahora, virtual, se supone que si ellos van a tener los colegios privados formación durante estos meses, unos 3 meses más adelantado que el sector público al final entonces va a tener que recuperar extendiendo el periodo educativo para estos estudiantes para poder equipararse con el sector privado, lo que hagan de manera virtual. No creo que hay condiciones ni siquiera en los colegios para que se haga de manera presencial, porque es lo mismo mandar estudiantes público y privado a arriesgarse a contagiarse con el transporte. ¿Quién controla a los adolescentes y los niños en los colegios? Los profesores también pueden ser víctimas del contagio en un proceso así, porque la escuela, el aula, cuando se trata de un aula física, no es solamente profesor y alumno dando clases, hay abrazos,
hay cercanía, hay atención. Entonces, todo esto puede implicar contagio y hay que tomarlo en mucha consideración. Gina, yo tengo un niño finalmente sobre este tema de 12 años, niño pequeño todavía, y él me dice, mira papi, me muestra en su celular, me dice, mira, me mandó mi maestra, el colegio, me mandó una lista de los útiles escolares que tengo que comprar, todos los útiles habidos y por haber. Me dicen que tengo que llevar una computadora y que las clases son a partir de dentro a las 7:30, que son en el colegio. Yo le dije, papi, déjame investigar porque eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, entonces, no. Hay mucha, como te he dicho, desinformación. Cada colegio como que anda por su lado, pero yo creo que las autoridades deben de opinar porque se han quedado calladas sobre el tema de los colegios privados. E incluso sobre el tema económico, ya los colegios cobraron reinscripción igualito y eso siguió igualito. Que no debía ser, porque ellos no están dando clase y de todas maneras, si van a la clase virtual, el costo económico no es igual que cuando es presencial. Yo creo que todo esto se necesita una intervención del ministro de Educación, el doctor Roberto Furcar, para que clarifique a la familia dominicana que tiene sus hijos en colegio cómo va a ser la educación en el sector privado, organizarla más y que las familias estén orientadas. Y también hecho, la cuestión de los costos económicos. Claro, eso te iba a decir, la presidenta, yo estuve viendo la presidenta de la sociedad, la asociación de colegios privados, hablar y cuando le preguntaron sobre este tema, simplemente lo evadió diciendo que ellos tenían un montaje, una programación y unos costos que debían de cubrir durante todo el año y que eso realmente no iba a cambiar. Ellos iban a seguir cobrando lo mismo y todo eso. Entonces, la verdad es que el gobierno debería también, educación debería pronunciarse al respecto y en esta situación tan grave está peor que antes. Es decir, hay familias que especialmente la clase media, ha sido muy afectada por el tema, clase media baja, por el tema del COVID. Han mermado sus ingresos significativamente. Sin embargo, no hay ni un tratamiento especial, no le están cobrando un poco menos, todo igual o peor. Yo diría que además del Ministerio de Educación, el Congreso Nacional debía tomar carta en el asunto. Los legisladores debían revisar esta situación, porque los colegios son muy agresivos en eso de cobrar y ellos no tienen que ver que los padres estén en situaciones de vulnerabilidad. El país está en una situación de emergencia y la emergencia es para todos y todas. La emergencia no puede ser solo para los que tienen menos oportunidades y desposeídos de bienes o servicios. Tiene que ser una emergencia también para los que tienen los capitales, de cómo van a contribuir para hacer más viable, para mitigar las necesidades de la población en una coyuntura así. Y los colegios, me parece, tengo la impresión de que los colegios, sus aportes a la situación de recuperación del país en términos del COVID, no está siendo la mejor oferta. Están más pensando en sus gastos, su ganancia, que en el aporte a la educación que deben hacer en este momento. Yo quiero finalmente sobre este tema, Gina, respaldar esa propuesta tuya. Yo creo que sí, que esto tiene que ser llevado al Congreso Nacional. Los diputados, algún diputado debe de asumir esta bandera. Yo te sugiero que tienes muy buenas relaciones con muchos congresistas que plantees el tema, porque de verdad que va a encontrar un gran respaldo de la sociedad dominicana, porque esta clase media nadie la defiende, de verdad. Y estoy hablando de la clase media baja, no estamos hablando de gente con dinero, pero también hay que decir que aquí hay mucha gente pobre que tiene sus niños en los colegios, tú sabes por qué. Sí, y que no estamos hablando de colegios donde cómodo y que con aire acondicionado, son colegios que a veces funcionan en estructuras bastante, ¿verdad?, vulnerables, cuestionables, pero son colegios. Y esos colegios, los niños que van a esos colegios son niños de padres que no tienen nada, que viven de un salario mínimo en la República Dominicana. Es decir, la educación privada no es algo de la élite.
de la mitad de la población dominicana que casi va a las escuelas privadas. Aunque lamentablemente, ¿verdad? Eso sea fruto de ese déficit histórico que hemos tenido en la inversión en educación, que ha empezado a resolverse, pero que todavía no tiene resultados concretos. Sí, señor, así bueno, es. Gina, yo quiero que hagamos otra pausita para que podamos enfocarnos ya en el siguiente tema. Así que, si te parece bien, a ti y a los amables televidentes, vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar un poco, Gina, al regreso del tema del aborto. Es un tema que yo sé que todo el mundo ha estado esperándolo, que tú lo trates en este programa, porque de verdad que está nuevamente sobre el tapete y es un tema que llama la atención de todos los dominicanos y dominicanas. Así que vamos a hablar de este tema al regreso y no se mueve de sus asientos porque todavía queda más de Visión Social Globalizada. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde Lindotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. Muy bien, amigos televidentes, estamos de regreso nueva vez con su espacio Visión Social Globalizada, el programa de la familia dominicana desde nuestros hogares, aquí compartiendo con ustedes y compartiendo este espacio de manera muy especial con Eulogia Familia. Gina, el tema del aborto, las 3 causales, volvió a estar sobre el tapete. Recuérdate que en el pasado gobierno, el presidente Danilo Medina, pues vetó esa legislación, decidió no apoyarla y ese tema se cayó en el Congreso. Había salido del aire durante un tiempo, pero nueva vez, con las nuevas autoridades, pues el tema vuelve a ser colocado en la palestra pública. Hoy en día, nueva vez, estamos hablando de tantos temas importantes que tienen que ver, en primer lugar, con esa legislación, dejar establecido en el Código Penal una sanción, una penalidad para quien realice abortos, llámese médico, enfermeras, también para incluso la madre que se haga un aborto, también puede ser condenada a prisión. No sé si recuerda que conocimos un caso, se dio un caso donde una joven fue condenada a 3 meses de cárcel porque se había hecho un aborto. No sé si te acuerdas, hace un tiempecito atrás. Y bueno,
este tema pues ha sido de debate en la sociedad dominicana, especialmente pues amplios sectores de la clase media de la República Dominicana pues han asumido este tema. Los grupos de mujeres de defensa de los derechos de la mujer han enarbolado el derecho de la madre a practicarse un aborto cuando ya hemos establecido 3 causales: corre peligro la vida de la madre, cuando es fruto de un incesto, una violación, ¿verdad que sí? Y la otra, Gina, me gustaría que la puedas tú decir para que la gente te escuche ya. Ya. Mira, el gobierno de Danilo Medina, al contrario, él apoyaba las 3 causales, él observó la ley 2 veces. ¿Cuál revés entonces? Él la observó 2 veces porque el Congreso Nacional no aprobó la ley, la modificación a la ley con la inclusión de las 3 causales. E inclusive él, su asesoría jurídica describió muy bien de las circunstancias en que debían ser aprobadas. Entonces, cuando se logró aprobar la segunda vez, se llegó al Tribunal Constitucional, los sectores contrarios lo llevaron por unos requisitos ahí de institucionalidad que lo que querían era tumbar la ley. O sea, él no estuvo en contra, haciendo justicia. Yo quiero decir que el asunto de las 3 causales, República Dominicana en el mundo es apenas de los 4 países que todavía insisten en mantener esa posición de la concesión de la vida, que nosotros estamos de acuerdo en que la concesión de la vida hay que respetarla desde su nacimiento, pero la ciencia también tenemos que puede revisar, hacer experticio sobre la necesidad en que se desenvuelve esa vida. Y eso es lo que las 3 causales buscan. ¿Cuál es esa realidad? La inviolabilidad, la inviabilidad del feto. Es decir, si el feto no va a sobrevivir, se podría decir que es el otro punto. Uno es, si la mujer está en riesgo de perder la vida, la ciencia y la familia de la mujer o la mujer tienen que decidir por dónde se va a preservar la vida de la criatura, del feto o la vida de la madre. Entonces, la otra es, si una mujer es violada, que, ya sea por incesto o por un delincuente común que no sea de la familia, y esa mujer queda embarazada, esa mujer hay que obligarla a que mantenga un embarazo, que tenga un hijo de una persona que la atropelló, que la violó, una mujer con trauma. Entonces, en esa circunstancia, el embrión debía darse la autoridad al médico y a la mujer que decidan, porque no es que estamos defendiendo que el aborto ocurra per se, es en circunstancias especiales y que la persona tenga la oportunidad de decidir con el médico o la médico y que la mujer como mujer decida qué hacer. Porque así la mujer quiere tener su hijo así, bueno, pues le respetamos su derecho. Claro, claro. E igualmente, cuando un niño, un embarazo, se sabe que ese embarazo es incompatible la vida cuando dé a luz, es incompatible la vida con las condiciones prevalecientes como ser humano, que también la madre y el médico y la ciencia decidan qué hacer, que no estén impedidas y atemorizadas. Pero hay otra parte. Los médicos, por ejemplo, hemos visto el caso que para salvar vida de madre, y el caso de Esperancita, se han atado de mano y la han dejado morir por temor a que le apliquen el Código Penal. Entonces, eso no es posible. Y la CENU, que tiene afiliados varios sectores del sector salud, han venido reclamando que eso se libere para tener la oportunidad de ejercer su profesión en libertad, porque están en riesgo. Gina, entonces, mira, yo quiero que precisamente aportar un poquito, porque este es un tema que a mí me apasiona. Mira, este tema, nuestro programa Visión Social Globalizada lo ha venido abordando desde hace muchos años, desde que empezó este debate.
Yo recuerdo que yo, por ejemplo, tuvimos en nuestro programa en una entrevista muy interesante a nuestra compañera y amiga ya fallecida, Magali Pineda. Estuvo con nosotros tratando el tema, pero estuvo Sergio Galván también hablando de este tema. Las mujeres que más conocen el tema y yo conversé con esas mujeres que muchas la han catalogado, no solo por ser feminista, de estar a favor del aborto. Yo quiero decir que eso es una manipulación. Es una manipulación que han llevado a cabo algunos sectores de la sociedad encabezados por las iglesias. Entonces yo soy una persona de fe cristiana, que vengo de una familia católica de corazón, ¿verdad? Que vivo en un seno, incluso mi familia, que es una familia cristiana, mi esposa es cristiana evangélica, y yo respeto mucho las religiones. Tal vez no sea el mejor de los cristianos, pero respeto mucho el derecho a la gente, a la libertad de culto, creo mucho en la vida humana, pero no puede ser posible que este tema se siga tratando, Gina, en la forma que se está tratando. Que todos los que opinamos que las 3 causales deben de ser establecidas en ese Código Penal, estamos a favor del aborto, y es una gran mentira, Gina. Es una gran mentira. Eso no es así. Que hay que decirle a la sociedad que no puede seguir manejando, manipulándose de esa manera ese tema. Y que los políticos tienen que asumir con responsabilidad su rol, porque no se pueden seguir dejando chantajear, Gina. ¿Hasta cuándo? Cuando aquí, Gina, hemos visto precisamente, cómo hay temas que deberían ser más preocupantes en ese Código Penal, como es precisamente, yo he dicho en innumerables ocasiones, que aquí se mata a la gente, hay sicariato, aquí se viola, se asesina. El caso de esa niña violada, asesinada, desaparecida, y que ese señor, ese monstruo, porque ese es un monstruo de la sociedad que parió nuestra sociedad, lo único que se va a tener a 30 años, si acaso, de prisión. El señor no debería volver a la calle, pero ese tema no lo trata la iglesia. Ese tema no lo tratan los congresistas. La violencia contra la mujer, Gina, violencia física, moral, intelectual, el acoso, todos esos temas que tú conoces bastante bien, tampoco no tienen sanción. Aquí es muy difícil que una mujer pueda demandar por acoso sexual porque nadie le da valor a esa ley. ¿Sí? Bueno, tú trabajas en el sector Zona Franca, tú conoces muy bien la situación de acoso que han vivido muchas mujeres en el sector. Quizá ahora la situación es diferente, pero en el pasado habían situaciones muy, muy terribles. Y a veces, y es lo que yo digo, las mujeres trabajadoras sufren violencia y son violadas en el camino de transporte al trabajo. A veces no vamos a decir que es por los empleadores solo. A veces algunos trabajadores también abusan de las compañeras. Entonces, no solo un grupo, vamos a decir, de hombres, aquellos hombres inconscientes también abusan de las trabajadoras. Entonces, ¿por qué no poner a la mujer que decida? La mujer tiene que decidir qué hacer con su cuerpo, qué hacer con su vida. Y como tú dices, yo soy católica también, yo me crié en una familia cristiana, pero yo entiendo que vengo de muy abajo y la forma en que yo he ido superando mi vida es porque también Dios me dio la inteligencia de que las cosas que son difíciles, con la ciencia, con el pensamiento, con el estudio, yo puedo irla superando. Y así, yo digo, una mujer en situación de trance, de dificultad por violación, ¿cómo es posible que le vamos a imponer que tenga una criatura que toda su vida va a arrastrar ella un problema y la misma criatura va a arrastrar un trauma? Porque eso deja marca muy profunda. Entonces, si el médico está autorizado, la doctora está autorizada por la ley a que traten el caso con la paciente y la paciente está en libertad de tratarlo con su médico,
hay una solución, ya sea que ella decida continuar con un embarazo o que decida prescindir de ese embarazo, de ese embrión, para no llevar una vida azarosa entre ella y el hijo o la hija que va a tener en el futuro. Es simplemente eso. Pero aquí hay muchos sectores conservadores que se agarran de eso y muchos niños, por eso tenemos muchos niños en la calle, pasando hambre, consumiendo droga, caminando desamparados y un crecimiento muy importante de la niñez vulnerable, porque muchas veces esos sectores conservadores entienden que es preferible ver a esa gente andando, comiendo en la miseria y no habérsele hecho haberle resuelto su realidad desde la misma concepción cuando han ocurrido esas tres causales. Cuando la madre ha estado en peligro, cuando la situación de violación se da o cuando es incompatible la vida de la vida del embrión con la vida de la realidad social y humana que se deba vivir a futuro. Gina, mira, la verdad es que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad con muchas limitaciones. Yo hablo de una doble moral, lamentablemente hablo de una doble moral, pero no desde el punto de vista simplemente semántico. Una real doble moral que se vive y que vive en la República Dominicana de muchos sectores que son los que toman las decisiones. Porque al fin y al cabo, en este país, ese Congreso no lo controlamos nosotros los trabajadores. Ese Congreso no lo controlan las mujeres común y corriente, ni la gente común y corriente de las que viven en nuestro país. Lo controlan los poderes fácticos. Lo controlan el poder económico, el poder político, el poder religioso. Entonces, esos poderes no les preocupa ver tantos niños, como tú dices, en la calle, en los semáforos. Pero no crean tampoco las condiciones para que esos niños tengan un lugar donde estar. ¿Verdad? No, tampoco. Pero otro tema, Gina, que finalmente me gustaría escuchar tu opinión. Aquí tú sabes que existe el permiso, si se quiere así, de que las niñas se puedan casar, Gina, con el aval de los padres. Ahora hay una propuesta también de que se pueda legislar para modificar esto y que las niñas de 12, 13, 14, 15 años, 16 años, pues no se puedan casar como si fuera una mujer adulta. Por lo menos que espere tener los 18 para que decida. Pero aquí en este país existe el matrimonio infantil. ¿Cuál es tu opinión sobre esto y qué tú crees que realmente debería hacerse? Totalmente de acuerdo con que tiene que haber una ley que elimine el matrimonio infantil. Eso no es posible que una menor de edad se case porque no tiene las condiciones de responsabilidad para mantener un hogar. Además, esas menores cuando son casadas, sí, son víctimas de mucha violencia y de mucho ultraje, porque también esto en determinadas capas sociales bajas de nuestro país se está convirtiendo en un negocio donde algunos padres y madres, lamentablemente ignorando esa realidad, buscan la forma de que se casen sus hijas menores con señores mayores de edad por mejor condiciones económicas para cambiar la situación económica. Y eso hay que erradicarlo, hay que acabar con eso, porque cuando las mujeres se casan así y tienen relaciones tan temprano, según dicen los mismos médicos y científicos, esas mujeres terminan siendo afectadas en su vida física y emocional, porque no están preparadas, no están adecuadas para llevar ese tipo de vida, de relación. Y de ahí es que también se generan mucha violencia. Muchas muchachas, muchas mujeres jóvenes se establecen relaciones con personas muy mayores. Después son personas que no les resultan de su agrado. Ahí viene ese distanciamiento y esas personas mayores se dedican a perseguir a esas mujeres jóvenes hasta muchas veces quitarle la vida. Y casos
de ejemplos sobran en este país. Entonces, así es bueno que haya una ley que prohíba el matrimonio infantil. Eso es una urgencia, eso es necesario, que haya sanciones serias. Muchísimas gracias, Gina. Yo quisiera pues finalmente un mensaje a la clase trabajadora, a las mujeres trabajadoras de nuestro país, de nuestra CENUS y de todas las centrales sindicales. Bueno, yo creo que nosotras, las mujeres trabajadoras y todos los trabajadores tenemos que hacer un gran esfuerzo para erradicar la violencia de nuestro mundo laboral. La compañera trabajadora que fue quemada en su cara, que le tiraron café caliente, es una violación al derecho laboral. No solo es una violencia de género, sino que es violencia laboral. Y el convenio 190 de la OIT tipifica muy claramente lo que es ese delito laboral. Y fuera bueno que ese convenio sea ratificado, que hagamos esfuerzo, porque ahora esa joven está demandando a su agresor y la empresa en la que trabaja pareciera que no se da por entendida, que no sabe nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso ocurrió en el lugar de trabajo y de acuerdo a la OIT es la empresa la que debía estar reclamando y demandando al agresor, sobre todo porque ella exigió que él pagara los cafés que esa empresa vende y fue en el momento que estaba en servicio. Así es. Entonces, vamos a expresar nuestra solidaridad con esa compañera trabajadora y decirle que desde las centrales sindicales estamos a la orden para apoyarla en cualquier circunstancia que ella necesite y que vamos a luchar para que las condiciones laborales de las mujeres y hombres, pero especialmente de las mujeres que siempre están en desventaja, puedan mejorar en este país y la violencia que existe en la sociedad también no continúe golpeándonos ni en el trabajo ni en la sociedad. Esa es nuestra lucha que tenemos que impulsar en este momento y agradecer esta oportunidad que me han dado en este programa para decir todas estas cosas. Gracias a ti, Gina. De verdad que ha sido un programa para nosotros muy interesante, bastante, digamos, ilustrador sobre estos temas. Y quisiéramos agradecerte nueva vez por la amabilidad de tu participación. Siempre, como siempre, estás invitada a nuestro espacio, ya sea presencial cuando se pueda o por la vía que estamos utilizando, la vía virtual. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la amabilidad de su sintonía. Recuerde que este espacio se transmite en vivo de 6 a 7 de la noche todos los jueves y que el sábado a las 11:30 de la noche se repite el programa para los que no pudieron verlo. Así que gracias por la amabilidad de estar con nosotros y será hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias, amigos televidentes.